te voy a hablar de los frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento de los que Juan el Bautista hablaba son los que el Señor está buscando en nosotros. Y te había mencionado ahorita cuando estábamos iniciando, que estábamos cantándole al Señor y orando, yo te había mencionado que había un pueblo que precisamente hizo algo muy lindo, algo en lo que Dios se regocijó, algo que movió el corazón de Dios. Y te voy a explicar, eso está en uno de los libros proféticos, ¿sí? La palabra del Señor habla en Jonás capítulo 3. Miren, les voy a leer esta historia tan importante. Jonás capítulo 3. Lo que le pasó a un pueblo que comprendió lo que eran los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios frente a eso? Te voy a leer Jonás capítulo 3, del 1 en adelante. Dice: el Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron de ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo, por orden del rey y sus altos funcionarios: ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Y dice en el versículo 10, Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta de que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Miren qué importante lo que sucedió. Todo un pueblo. Miren, Nínive, creo que Nínive podría ser una ciudad alrededor como la verdad no sé cuántos habitantes tenía en aquella época, pero Nínive podría ser una ciudad comparable a esta ciudad. Podría ser, no estoy diciendo que es, porque pues no he estudiado ese asunto en profundidad, pero me imagino, o podría yo suponer, que podría ser una ciudad semejante a esta ciudad donde nosotros vivimos. Imagínate entonces la escena. Yo creo que muchos de ustedes han conocido la historia del profeta Jonás, que al principio el profeta Jonás fue enviado para anunciarle a la ciudad de Nínive. O sea, él salió de Israel, la nación de Israel, él salió de su pueblo. Nínive había que hacer un recorrido por todo lo que se llamaba la antigua Mesopotamia y llegar hasta Nínive, que era una ciudad que quedaba cerca de Babilonia. Te estoy hablando de ciudad que era desde la antigüedad, de tribus de caldeos, de tribus antiguas. A ver, hoy en día, en la actualidad, Nínive tal vez era una ciudad cercana o dentro de los límites de la nación de Irán, lo que es Irán, hoy en día Irán, en el Medio Oriente.
Pero bueno, esos datos geográficos no son importantes. Lo importante es a lo que vamos a hablar, y es que Jonás hizo todo este viaje, hizo todo este trayecto y llegó a una ciudad. Imagínate tú que llegue una persona de tierras lejanas y se pare y ande por las calles y dé el anuncio de que esta ciudad va a ser destruida por su pecado. Entonces, Jonás al principio no quería esa misión, y pues le pasaron muchas cosas, ¿sí? Lo que muchos sabemos, que se lo tragó un gran pez, y que entonces él ahí sí ya la vio gris, y se arrepintió, dijo, no Señor, ¿sabes qué? Sí, a mí no me gusta este lugar como para quedarme, no estoy como amañado, perdóname, voy a cumplir la misión. Entonces el pez lo vomitó, y entonces ahí sí ya este profeta, sacudidito de algas marinas y todo, entonces siguió su camino, y llegó a Nínive ya como concentrado en lo que tenía que hacer. Cuando Jonás llegó a Nínive, él conocía, porque pues era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. Entonces Dios le mostró a Jonás lo que iba a hacer en la ciudad de Nínive. Algo parecido como cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, las ciudades de perversión sexual, donde se practicaba tanto desenfreno y tanta cosa. Y en Génesis capítulo 18 Dios dice, ¿cómo voy yo a ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? No, yo quiero compartir esto con mi amigo Abraham. O sea, Abraham era amigo de Dios, lo que llamamos aquí en Colombia como un parcero. Entonces Dios amaba tanto a Abraham que a Dios le gustaba contarles muchos de sus planes, no todo, porque uno no conoce a Dios totalmente por su infinito conocimiento, pero sí Dios le pareció importante contarle a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Algo así similar entonces era la relación de Dios con Jonás. Un día Jonás estaba allí hablando con Dios, y Dios le dice, ¿sabes qué, Jonás? He decidido destruir la ciudad de Nínive, porque es que definitivamente hay mucha maldad. La gente llegó al colmo del pecado, la gente llegó al colmo de la dureza, de la rebeldía, y ya han tenido muchas oportunidades, pero no han cambiado su manera de pensar, no han dado frutos dignos de arrepentimiento. Lo que estaba hablando Juan el Bautista, no han dado frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, entonces Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué? Le voy a dar una última oportunidad a la ciudad de Nínive, te voy a mandar a ti. Jonás no le gustó mucho, porque como los de Nínive, los ninivitas, eran un pueblo que no respetaba al Dios creador de los cielos y la tierra, sino que adoraban otros dioses, y eran gente, lo que la palabra del Señor nos ha explicado, eran una cultura pagana, y eran personas que habían ofendido a Dios de muchas maneras. Sin embargo, Dios quiso hacer misericordia y darles la oportunidad, y le dijo, no se ponga usted con esas cosas, obedézcame y vaya, y hable con ellos. Cuando Jonás empezó a recorrer, dice la palabra que la ciudad, para recorrerla, obvio caminando, se demoró, ¿cuántos días fue que habló? Dice acá que se demoraba 3 días, dice. La ciudad era tan grande que necesitaba 3 días para recorrerla. Entonces tú te imaginas en esta ciudad un señor o una señora andando por las calles de Pereira y gritando que esta ciudad va a ser destruida, ¿sí? Entonces, pero todavía no vamos a ese tema. Lo que entonces hizo Jonás, lo que hizo fue recorrer la ciudad de Nínive. Y dice aquí la palabra que el primer día, o sea, no había recorrido toda la ciudad todavía. Con el primer día que la recorrió, alcanzaron a escuchar aún los líderes gobernantes. El rey alcanzó a escuchar la palabra. Y alcanzaron a escuchar la palabra algunas personas de gobierno. Tal vez puede ser, no lo dice la palabra y no lo estoy afirmando, pero podría ser que el primer lugar que escogió Jonás para empezar a predicar, para que se arrepintiera la gente, posiblemente
era al frente del edificio de gobierno, al frente del Palacio Real, como en este caso, mire lo que hay allí, ¿no? Al frente del lugar de gobierno. Entonces dice la escritura que en ese mismo día inmediatamente el mismo rey de Nínive, el mismo rey proclamó, sacó un decreto para proclamar ayuno. Para algunas personas que no saben lo que es el ayuno, es la restricción de alimento. ¿Para qué? Para que en ese tiempo que el cuerpo se está debilitando por la necesidad de alimento, entonces en ese tiempo es como un acto de entrega al Señor, de doblegar la carne, de doblegar el poder del pecado que estaba gobernando a la gente precisamente de Nínive, para buscar en Dios esa misericordia, porque es que necesitaban buscar esa misericordia. Tal vez muchos gobernantes en nuestro tiempo actual, alcaldes, gobernantes y aún presidentes de la República, han expedido decretos para favorecer las prácticas sexuales prohibidas por la palabra de Dios. Y han expedido decretos, han establecido cosas que van contra los principios bíblicos. Entonces, en el caso de Nínive no fue así. El rey tenía el poder, inclusive para salir así a la terraza de su palacio, o al mirador de donde hablaba la gente y saludaba a la comunidad, y el rey hubiera dicho: atrapen a ese loco, córtenle la cabeza, o cuélguelo, o enciérrelo, como hacían muchas veces con el profeta Jeremías, ¿no? Que él hablaba y pone mismo para la cisterna, pero es que el Señor dice y otra vez para la cisterna, y mantenía más en la cisterna y en la cárcel que afuera, pero cuando salía eso era tremendo y hacía todo lo que tenía que hacer, o sea, no había problema. Pero en este caso, el rey de Nínive tenía el poder en sus manos de aceptar la palabra de Dios o rechazarla. De ahí que es importante que tú y yo sepamos escoger a nuestros gobernantes, empezando por un alcalde, un gobernador, una persona que respalda cosas que no son bíblicas. No es un hombre idóneo para gobernar un territorio. No es una persona que merezca eso, porque es que los puestos de gobierno los ha puesto Dios, y cuando la gente se pone en esos puestos de gobierno es para administrar bien lo que Dios le pone en sus manos. Pero si llega un candidato y te ofrece 100,000 pesos por tu voto, ahí donde tú tienes que decidir: o escoges un gobernante sensato como el rey de Nínive en aquel tiempo de Jonás, o escoges un gobernante insensato como muchos de los que describe la palabra de Dios. Tampoco te voy a hablar de política, sigamos con el tema. Entonces el rey expidió un decreto donde ordenó, es que miren, ordenó así literal, que toda la ciudad se tenía que arrepentir de sus pecados, que ha sucedido en muchos lugares o ciudades, que si un alcalde, un gobernador, una persona le da por hablar de Jesucristo, dice: ah, eso es religión, estamos en un estado laico, usted no puede obligar a la gente a que siga su religión, cada uno tiene que escoger su camino, estamos en un país libre. Allá en Nínive eso no se veía. ¿Saben por qué? Porque, mi querido amigo y amiga, el pecado es pecado. Mijito, así usted sea ateo, o así usted sea adventista, testigo de Jehová, lo que sea, el pecado es pecado. O sea, el hecho de tú cometer pecado, eso no va a hacer la diferencia porque tú estés en una religión o no. Entonces, el rey de Nínive, cuando expidió ese decreto, así con esa autoridad, dijo: todos vayan y ordenen. Y yo me imagino, ¿no?, que pegaban el edicto real de lo que el rey de Nínive había decidido, lo pegaron por todas las plazas principales y por todos los lugares principales de Nínive, porque así era. Y salía un hombre como un pregonero, como aquel, no recuerdo bien el nombre en la palabra, pero está allí, que salía a leer el decreto real. Y salía a leer ese decreto. Entonces yo me imagino ese día, por orden del rey tal, se expide la siguiente orden: a partir de este día, durante 40 días, se proclamará ayuno. Esto entonces significa que fulanos, entonces no, como cuando, algo así similar,
como cuando en una ciudad declaran, ¿cómo se llama esto? La ley seca. O que después de las 6 de la tarde la gente, todo el mundo tiene que estar en sus casas, y si ven a alguien por fuera van y lo llevan al calabozo, algo así. Me imagino que las personas, cuando vieron este decreto, los ninivitas sabían que el que violara el decreto real lo podía matar, porque la desobediencia en los imperios monárquicos era así en aquel tiempo. El que desobedeciera la orden del rey lo mataban, lo colgaban, o no sé, cualquier tipo de medio, pero era algo terrible. Desobedecer al rey era terrible. Entonces todo el mundo lo hizo, pero miren, les digo algo, no, la gente del pueblo de Nínive no lo hizo por miedo al rey. Aquí no dicen la palabra y todos temblaron porque es que el rey es muy bravo y el rey, mejor dicho, acaba hasta con el nido del perro, no, es mejor ayunar. No, en la palabra no dice eso. En la palabra lo que dice: y todo el pueblo, desde el más chiquitico hasta el más grande, ayunaron y buscaron y clamaron a Dios con todo su corazón, para ver si de pronto, porque el rey decía, de pronto Dios se arrepiente, de pronto Dios tiene misericordia de nosotros, de pronto nos da otra oportunidad. Yo sé que Él ya decidió destruirnos, yo sé que hemos sido malos, yo sé que merecemos la muerte, pero de pronto hay una puertica que se puede abrir de esa misericordia de Dios. Seguramente el rey de Nínive conocía algo de la palabra del Señor. Hay muchos casos de la antigüedad, hay muchos casos en donde la gente de naciones extranjeras acudía a Jerusalén a adorar al Señor. Un caso de ellos lo describe en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, Hechos capítulo 8, cuando iba Felipe, un hombre de Dios, que predicaba la palabra, iba así por un camino, por el desierto, perdón, y entonces por el desierto iba un alto funcionario de la nación de Etiopía, en África. Imagínense, desde África se cruzaron por Egipto, por ese canal, bajaron hasta Jerusalén. Y entonces el funcionario real estaba leyendo la Biblia, porque venía de regreso de haber estado en Jerusalén y de haber adorado a Dios. Dejémosla ahí. De haber estado y haber adorado a Dios. Entonces dice la palabra que el eunuco, este alto funcionario, está leyendo la Biblia, pero no entendía nada, como si le hablaran en chino. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: vaya, arrímesele y explíquele. Y fue bonito todo lo que pasó de ahí, hasta se bautizó ese mismo día el alto funcionario de Etiopía. Entonces seguramente el rey de Nínive, en algún momento determinado, yo estoy segura que el rey de Nínive tuvo algún conocimiento. De pronto algún día fue a Jerusalén, algo conoció, porque para que él diga, de pronto tiene misericordia. Los dioses que adoraban las tribus antiguas, los dioses paganos, no tienen misericordia, porque ellos no son el único Dios verdadero. Solo hay uno que es misericordia, y es el Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces definitivamente el rey de Nínive conocía alguna cosita de la palabra de Dios, y conocía algo. Una de las cosas que más dice la Biblia, y que a mí me parece maravilloso y muy bueno para mí, es que Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Eso es real. Para siempre es su misericordia, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. El rey de Nínive dijo, de pronto Él nos da una oportunidad y se arrepiente. Miren lo que dice el versículo 9, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira, y así no tengamos que morir. La ciudad de Nínive, todos integralmente, dice la palabra que se arrepintieron de pecado. Se arrepintieron, definitivamente se arrepintieron de pecado y dejaron su mal proceder. Esa actitud de la ciudad de Nínive, te estoy hablando a ti antes de Cristo. Te estoy hablando a ti antes de que Jesús se manifestara al mundo.
antes de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo se manifestaba a las diferentes ciudades, hablaba en Galilea, hablaba en varias ciudades y en varios pueblos, en Jericó, en muchos lugares. La palabra de Dios dice que Jesús en varias ocasiones mencionaba Nínive y decía, cuando veía que la gente estaba muy dura en la ciudad o el pueblo, y entonces la gente no se arrepentía, Jesús les decía, si ustedes hubieran hecho, o en otras palabras, si ustedes hubieran dado los frutos de arrepentimiento que dio la ciudad de Nínive, el castigo para ustedes no sería tan duro como el que va a venir. Sí les decía el Señor. Y siempre en varias ocasiones Jesús daba el ejemplo de Nínive como un ejemplo de gente que era malísima, que eran perversos, súper perversos, pero que se arrepintieron. Ese es el ejemplo. Ahora, la ciudad de Nínive se arrepintió. Ahora, ¿tú te imaginas lo que pasaría si en esta ciudad se levantara una persona y comenzara a predicar en las calles, como en este caso, y a decir, arrepiéntanse, porque viene juicio de Dios? Hay gobernantes, hay personas, lastimosamente, que en sus posiciones de autoridad y poder, en vez de hacer decretos para que se respeten las buenas relaciones humanas, para que se respeten los valores morales, para que se respete el derecho que tiene el prójimo, para que se respeten todas estas cosas, han expedido decretos para lo contrario. Se han expedido decretos, por ejemplo, para que gente que practica inmoralidad sexual, perversión sexual, tengan inclusive oficinas de gobierno y se compartan espacios de gobierno como si ellos tuvieran el derecho, ofendiendo a Dios. Entonces el alcalde o el gobernador los premia y los sienta al lado de ellos. Totalmente distinto a lo que hizo el rey de Nínive, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces tú ves las marchas del orgullo gay en diferentes ciudades. Entonces tú ves cómo se les patrocina a los brujos, a los chamanes, a hacer encuentros o hacer actos disque en aras de la diversidad cultural, pero en realidad lo que están haciendo son conjuros y rituales para invocar demonios y para maldecir más las ciudades y la tierra y todo donde esté. Y cuando tú miras, ¿y eso quién lo autoriza? ¿Eso quién lo permitió, por Dios? ¿Eso quién lo está financiando? Y cuando uno mira, eso sale el presupuesto público y eso está firmado por decretos y resoluciones de los mismos gobernantes. Ahí sí ya no es un estado laico, ahí sí que nadie se mete en los temas espirituales. Entonces, para las cosas de Dios, lastimosamente los gobernantes han estado así, pero prefieren abrirle espacio a los brujos, a los hechiceros, a los sodomitas, pervertidos sexuales. Y vemos nosotros hoy como en muchas ciudades de esta nación la perversión, la rebeldía y la maldad ha tomado aún las esferas de gobierno. Yo sé que el rey de Nínive no era un santo. Me imagino que el rey de Nínive era un hombre pero perverso de aquí al Japón. Sin embargo, el rey de Nínive hizo algo y fue dar fruto digno de arrepentimiento. El rey de Nínive se arrepintió. ¿Qué es lo que hace entonces que se mueva, que se conmueva el corazón de Dios? ¿Qué es lo que hace que la decisión justa, porque Él es justo, la decisión justa que Dios tiene para castigar a alguien, qué es lo que hace que esa decisión cambie? Y que las cosas se volteen a favor del que está condenado y que de repente sea redimido y sea perdonado. ¿Qué es lo que hace? Los frutos dignos de arrepentimiento. A la gente le molesta cuando uno dice y le habla a la gente del infierno,
y de la condenación. Eso es una realidad, yo no lo puedo esconder, eso está en la palabra. Y entonces la gente dice, no, Dios es un Dios bueno, Dios no juzga, Dios no ha venido a juzgar, Dios no va a castigar, Él es bueno. Como por ahí muchas veces declara el Papa Francisco. Él está equivocado. Y mucha gente está equivocada cuando piensa que Dios solo es misericordia. Dios tiene todo el derecho de también juzgarnos, de castigarnos. Porque es como un papá, imagínate, usted tiene hijos. Usted tiene hijos. Bueno, imagínese usted que tenga unos hijos que le pidan plata. Papá, mire, no hay mercado, abre la nevera, mira, hay que comprar esto, papá, póngase pilas, papá, deme esto, papá, tal, papá, vaya a la reunión del colegio, papá, mire, que necesitamos esto, que deme para comprar la cartulina, que deme para esto, papá, que usted me tiene que llevar al partido de fútbol, allá en el entrenamiento, ¿sí? Imagínese eso, que el niño le diga todo, chun, 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 pero cuando usted lo va a corregir, el niño diga, ah, no, es que usted no me puede castigar, usted no me puede corregir, porque es que usted es un padre de amor. Imagínese eso. Yo creo que si usted, que es un padre de familia, imperfecto por ser un ser humano, y a usted le molesta eso, usted dice, eso no es permitido, eso no es lo correcto. ¿Por qué Dios no va a tener derecho, que es un padre bueno, que es un padre perfecto? ¿Por qué Dios no va a tener derecho de corregirnos y aún de castigarnos? Dios tiene todo el derecho de llevar a alguien por su rebeldía y desobediencia. Dios tiene todo el derecho de mandar a alguien al infierno, de condenarlo por la eternidad. Dios tiene todo el derecho. ¿Qué es lo único que a nosotros nos puede rescatar de ese cruel destino? ¿Qué es lo que lo único que a nosotros nos puede salvar del destino que teníamos? Dar frutos dignos de arrepentimiento, como lo hizo la ciudad de Nínive. Yo creo que no hay un ejemplo en la palabra más claro en donde de manera simultánea toda una ciudad se haya arrepentido. Yo creo que si el rey de Nínive estuviera en este tiempo y se lanzara otra vez de presidente, yo votaría por él. Porque es un hombre que, siendo imperfecto, siendo pecador, se arrepiente y respeta a Dios y lo toma en serio. El problema de muchos gobernantes es que se creen dioses y piensan que pueden violar la ley de Dios y expiden sus decretos y hacen sus cosas sin tener en cuenta lo que Dios dice. La gente vota por ellos. La gente muchas veces me pregunta, oiga, ¿usted qué opina de tal candidato? Y yo le digo, pues si es un hombre que apoya el comunismo, hay unos que son comunistas, el comunista no cree en Dios, y hay otros que son amigos de los comunistas, y que cuando estén en el poder, lo primero que van a hacer es abrir el espacio, obvio, a los comunistas. Entonces a mí me pregunta, ¿usted qué opina de tal candidato? O de tal persona. Y yo le digo, sinceramente, yo solo voy a votar por alguien que en cierta medida, porque a veces como dicen las señoras, no hay de qué hacer un caldo. Pero tiene que haber uno que en cierta medida respete a Dios. No por una campaña electoral, porque en campaña electoral todos van y visitan hasta templos evangélicos y hacen la oración de fe y cargan hasta Biblia en todos sus discursos, como lo hacía Santos, que a él le regaló el pastor Ricardo Rodríguez en la iglesia de Avivamiento en Bogotá, le regaló una Biblia. Entonces él andaba con la Biblia para todas partes, en todas las iglesias cristianas llevaba la Biblia que le regaló el pastor Ricardo Rodríguez. Pero cuando llegó a la presidencia, se fue a posicionar en la Sierra Nevada de Santa Marta con los mamos, a los que él llamaba hermanos mayores. Lo metieron en una choza, lo cogieron a palazos, le cascaron, le pegaron una... Yo creo que también el Señor permitió eso como para castigarlo, que sabía la maldad que iba a hacer. Lo cogieron a palazos allá, le dieron unos amuletos, y entonces él ya le dice a los indios guayú, a los taitas guayú, les dice hermanos mayores, o sea que ellos son autoridad sobre él. Y entonces ¿dónde quedó la Biblia? Y entonces ¿dónde quedó todo lo que... Nada que ver con el rey de Nínive. Ojalá, y lo digo a los que están viendo este video, y a ustedes que están aquí, ojalá se levantaran gobernantes
como el rey de Nínive cuando se arrepintió. Mira, el rey de Nínive representa a una persona de gobierno y autoridad que es sensata, que se quita la máscara y dice: soy una porquería, no merezco el amor de Dios, no merezco el amor de Dios, pero por lo menos sé que Él es misericordia, me voy a humillar, a ver qué va a hacer Él conmigo. El rey David decía, cuando le falló a Dios, el profeta Natán le dijo: escoja qué quiere este castigo, este o este. Dios le dio a escoger a David cuál de ellos. Entonces el rey David dijo la expresión siguiente: prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, en cambio Dios sí. Entonces, cuando nosotros, si das tú frutos dignos de arrepentimiento, si verdaderamente tomas una decisión de tomar en serio al Señor, yo te aseguro que la misericordia te está esperando a las puertas. Porque el Señor dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí. Y para uno ir a Él, tiene que estar arrepentido. Nínive es un ejemplo. Nínive es un ejemplo de qué es dar frutos dignos de arrepentimiento. Nínive también es un ejemplo de la ciudad que usted y yo deberíamos de buscar ahora que están próximas las elecciones del Congreso, están próximas las elecciones presidenciales, ahora que está próximo todo esto, que ya no votemos más, o que usted ya no vote más, o que la gente ya no vote más por el candidato que le paga por su voto, que le da tanta plata, le da el sándwich y la gaseosa el día de las elecciones y lo pasea en carro toda la tarde. Que podamos nosotros saber elegir a una persona que no diga que ama a Dios en campaña y después hace rituales con los indios, sino una persona que desde que uno lo conoce, desde mucho antes, siempre tuvo en cuenta a Dios en sus planes, en sus decisiones, en su labor política, en su gestión administrativa, y que aún por eso le hacían bullying. No importa, pero si es una persona que está dispuesta a respetar a Dios, a respetar su palabra, aunque en la campaña le hagan bullying, aunque en la campaña le digan que lo que quiere es ganarse a los evangélicos, aunque lo que sea, ese es el candidato. Porque no es una persona que está con la Biblia bajo el brazo solo en campaña. La gente puede andar con la Biblia bajo el brazo por todas partes, pero una cosa es que tenga la Biblia en el corazón, ¿sí o no? Por ese candidato es que yo quiero votar. Yo quiero para esta ciudad y para mi nación, yo quiero un rey que sea temeroso de Dios y que reaccione como reaccionó el rey de Nínive en aquel tiempo. Porque no hay ningún ser humano perfecto que no peque. Así que ningún candidato a la presidencia tú lo vas a ver así descender con alas y así resplandeciente como Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. Pero sí una persona que a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de todo, que sea una persona que esté dispuesta a obedecer a Dios. Ahora, la maldad ha avanzado tanto en esta ciudad que hay muchas personas que si se les habla de arrepentimiento se van a reír. Lo primero que van a decir algunos es: Dios no existe. Lo segundo, hay unos dicen Dios no existe. Hay otros que dicen Dios sí existe, pero yo estoy muy bien con Él. Yo busco a Dios a mi manera. Y hay otros que dicen: no, yo estoy muy bien con Dios porque yo pertenezco a tal iglesia y voy todos los domingos al culto y no falto, y yo hago esto y yo hago aquello, como la oración del fariseo al lado del publicano: Señor, gracias porque te doy diezmo a todo lo que gano, porque no soy como este publicano. Lo mandaba por allá. No, cuando dice la escritura frutos dignos de arrepentimiento, está hablando de que tú y yo entendamos nuestra miserable condición. No te estoy ofendiendo. Tú y yo tenemos que entender nuestra miserable condición, que no tenemos otra esperanza más que el perdón de Dios para seguir adelante, que no tenemos otra alternativa más que humillarnos ante Dios como se humilló el pueblo de Nínive, que no tenemos otra opción,
más que reconocer que hemos sido orgullosos, hemos sido soberbios, hemos sido jactanciosos, tratando de tapar el sol con un dedo, diciendo yo soy bueno porque voy a una misa, o yo soy bueno porque le ayudo a una viejita, o le llevo el mercado a un orfanato. No es eso. Son frutos dignos de arrepentimiento. Es que sale de tu corazón. Eso es el fruto. Acuérdate la pepa de mango. Tú siembras la pepa de mango, sale el árbol. ¿Qué estás esperando? Mangos. Dios siembra la semilla de la palabra, Mateo 13. ¿Y qué está esperando? Que tú, como un árbol, como dice la palabra en el Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de abundantes aguas. ¿Cuáles son esas abundantes aguas? La palabra de Dios es agua de vida. Jesucristo es agua viva. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de abundantes aguas, que da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios está buscando. Cuando te habla de frutos dignos de arrepentimiento, tú eres un árbol, y tú decides si seguir seco, como gente que es un árbol seco, que dice que ama a Dios, practica una religión, pero está muerto espiritualmente, no tiene de verdad la vida de Dios. O tú eliges dar los frutos equivocados, que a ti te predican la palabra y mismo vas y cometes el pecado de una. Y entonces la palabra se quedó aquí, pero no bajó acá. Sed no solo oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. O si tú decides ser un árbol plantado junto a corrientes de abundantes aguas, que da el fruto en su tiempo. ¿Qué fruto da? Pues el fruto correspondiente a la semilla que te fue sembrada. Eso es lo que Dios quiere. Aquí te hablé de política, te hablé de agricultura, pero qué bendición, porque eso es lo que el Señor tiene. Si tú estás aquí parado, es porque el Señor fue el que te trajo, Él te trajo, no es casualidad, no fue que yo pasé y... No, pasaste precisamente porque Dios fue el que te motivó a pasar por este lugar. Ahora quiero que podamos hacer una oración. Vamos a hacer una oración, porque